Bienvenidos una vez más a su refugio seguro de intrigas, revelaciones impactantes y por supuesto, el chisme más jugoso y fresco del universo del espectáculo turco. Su confidente de confianza está aquí, lista y dispuesta a desentrañar los misterios más oscuros, a arrojar luz sobre los secretos mejor guardados y bueno, a inventarme algunas cositas que podrían ser verdad, guiño, guiño. Hoy, mis adictos al drama, nos sumergiremos en la historia de una pareja que no solo conquistó la pantalla, sino también nuestros corazones. Una pareja que generó más titulares que cambios de vestuario en un desfile de modas. Una pareja cuyo romance, tanto dentro como fuera del set, nos mantuvo pegados a las redes sociales, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada insignificante gesto de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Sí, ustedes lo adivinaron. Los mismísimos protagonistas de Erkenci Pájaro Soñador, la telenovela que nos vendió la idea del amor eterno, las almas destinadas a encontrarse, los finales de cuento de hadas. Aunque, como la vida real suele ser más ácida que un limón, ya se imaginarán que la historia no terminó precisamente con un y vivieron felices para siempre. Pero hoy no vamos a revolcar en los recuerdos de sus apariciones públicas, sus impecables fotos en las alfombras rojas, sus entrevistas coreografiadas donde todo era risas y complicidad. No, no, no. Hoy vamos a profundizar en un enigma, en un secreto susurrado entre bambalinas, en un rumor que ha estado alimentando las fantasías de los fans y la codicia de los paparazzi, el regalo secreto que Demet le hizo a Can. Sí, han escuchado bien. Aparentemente en el apogeo de su romance, Demet tuvo un gesto extraordinario hacia Can, un regalo que trascendía lo material, una ofrenda cargada de un simbolismo profundo, una muestra de afecto que, bueno, tendrán que seguir leyendo para descubrirlo. Pero antes de descorrer el velo de este impactante secreto, tengo que recordarles algo crucial: suscríbanse al canal. Sí, ataquen ese botón rojo que ven ahí abajo y activen la campanita. De esa manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo repleto de chismes picantes, noticias explosivas y análisis exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Créanme, no se arrepentirán. Además, me ayudan a pagar el alquiler y el café que necesito para seguir investigando. Y ahora sí, vayamos directo al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un verdadero huracán. Desde el instante en que unieron fuerzas para protagonizar Erkenci, la química entre ellos era innegable, palpable, casi incendiaria. La pantalla parecía a punto de explotar con cada mirada, cada roce accidental, cada diálogo cargado de tensión sexual no resuelta. Era imposible no notar que algo más que una simple amistad profesional estaba floreciendo entre ellos. Y como suele suceder, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en propagarse como la pólvora. Y bingo, los rumores eran ciertos. Demet y Can se enamoraron. Su relación fue un torbellino de pasión, intensidad y una exposición mediática implacable. Los paparazzi los acosaban constantemente, documentando cada paso, cada cena romántica, cada escapada secreta. Cada uno de sus gestos era diseccionado y analizado hasta la extenuación por una legión de fans obsesionados. Pero como todas las historias de amor, especialmente las que ocurren bajo el escrutinio implacable de los medios, la suya también llegó a su fin. Después de un tiempo, la llama se fue apagando, la intensidad disminuyó y, finalmente, decidieron tomar caminos separados. La ruptura fue un golpe duro, tanto para ellos como para sus fans, que habían proyectado todas sus fantasías románticas en esta pareja de ensueño. El final de su relación fue tan público y doloroso como su inicio. Y aquí es donde entra en juego el misterioso regalo. Según mis fuentes, y recuerden, esto es chisme de primera calidad, chisme de investigación, pero al fin y al cabo, chisme. Durante los meses de mayor fervor de su relación, Demet sintió la necesidad imperiosa de demostrarle a Can lo importante que era para ella, lo profundamente que lo amaba y lo infinitamente agradecida que estaba por tenerlo en su vida. Quería encontrar una manera de expresarle su amor de una forma única, memorable y, sobre todo, significativa. Así que se embarcó en la búsqueda del regalo perfecto, algo que realmente lo sorprendiera, algo que le recordara siempre su amor y admiración. Descartó rápidamente las joyas extravagantes, los coches deportivos de lujo y todos los clichés típicos de los regalos entre celebridades. Demet buscaba algo más personal, algo que resonara con los sueños y las pasiones de Can. Así que se dedicó a reflexionar, a recordar los momentos especiales que habían compartido, las cosas que le apasionaban a Can, sus sueños ocultos y sus ambiciones secretas. Y entonces, eureka, la inspiración la golpeó como un rayo.
Demet sabía que Khan era un apasionado del boxeo, un deporte que practicaba con disciplina y dedicación, un escape de la presión del mundo del espectáculo. También sabía que Khan tenía un sueño secreto, una aspiración que guardaba en lo más profundo de su corazón: abrir su propio gimnasio, un santuario donde pudiera compartir su pasión por el boxeo con otras personas y ayudarlas a mejorar su salud física y mental, un lugar donde pudiera cultivar la disciplina, la confianza y el bienestar. Así que Demet tomó una decisión audaz y decidida: a regalarle a Khan. Redoble de tambores, por favor, una inversión secreta para ayudarle a hacer realidad su sueño del gimnasio. Sí, mis chismosos han oído bien. Demet, en la más absoluta confidencialidad y sin que Khan tuviera la menor idea, contactó con un agente inmobiliario de confianza y comenzó a buscar locales adecuados para el gimnasio. Buscaba un espacio amplio, bien ubicado y con potencial para convertirse en un centro de entrenamiento de primer nivel. También se puso en contacto con proveedores de equipos deportivos de alta calidad, investigando las mejores marcas, los precios más competitivos y las últimas tendencias en equipamiento para gimnasios de boxeo. Además, se sumergió en el laberinto burocrático, investigando los permisos, las licencias y las regulaciones necesarias para abrir un negocio de este tipo. Demet se había convertido en una verdadera agente inmobiliaria, experta en equipamiento deportivo y abogada especializada en trámites burocráticos, todo por amor. Todo este meticuloso trabajo, por supuesto, lo hizo a espaldas de Khan. Quería que el regalo fuera una sorpresa total, un gesto inesperado que lo dejara completamente sin palabras. Y según mis fuentes, que suelen ser bastante fiables, aunque a veces exageren un poco las cosas para hacer la historia más interesante, lo consiguió. Cuando Demet finalmente le reveló su regalo a Khan, la reacción fue épica. Khan se emocionó hasta las lágrimas. No podía creer que ella hubiera hecho algo así por él. Estaba profundamente conmovido por su generosidad, su apoyo incondicional y su capacidad para entender y alimentar sus sueños. Sintió que Demet realmente lo conocía, lo valoraba y lo amaba por quien era, no solo por ser una estrella de televisión. Pero aquí viene otro giro inesperado en la trama. Aunque Demet había invertido tiempo, esfuerzo y dinero en la búsqueda del local perfecto y la investigación preliminar, Khan, al final, tomó la difícil decisión de no aceptar el regalo en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, según mis fuentes más confiables y también las más dramáticas, Khan sintió que no era el momento adecuado para abrir su propio gimnasio. Tenía otros proyectos en mente, otras prioridades en su carrera profesional, y no quería comprometerse con un negocio que requeriría una dedicación y una inversión de tiempo considerables. Su agenda ya estaba repleta de rodajes, eventos promocionales y compromisos sociales, y no se veía capaz de asumir la responsabilidad de gestionar un gimnasio con el nivel de dedicación que merecía. Además, parece que Khan era, y sigue siendo, un hombre muy orgulloso e independiente. No quería sentir que estaba aprovechándose de la generosidad de Demet, ni que su éxito dependía del apoyo financiero de su pareja. Quería lograr sus sueños por sus propios medios, con su propio esfuerzo y su propio dinero. Quería construir su imperio por sí mismo, sin atajos ni ayudas externas. Así que al final, Khan agradeció enormemente el gesto de Demet, reconociendo su amor y su apoyo incondicional. Pero le explicó sus razones y le pidió que no siguiera adelante con la inversión. Le aseguró que algún día abriría su propio gimnasio, pero que quería hacerlo cuando estuviera preparado y cuando tuviera los recursos necesarios para hacerlo por sí mismo. Demet, aunque inicialmente un poco decepcionada, después de todo el esfuerzo que había invertido, entendió la postura de Khan y respetó su decisión. Reconoció su orgullo, su independencia y su deseo de construir su propio camino. Y aquí termina la historia del regalo secreto de Demet a Khan. Una historia llena de amor, generosidad, sueños, decisiones difíciles y un toque de orgullo masculino. Una historia que nos demuestra que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas, llenas de matices y a menudo, más complicadas que un nudo marinero. Ahora, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto hoy. Demet Özdemir, durante su apasionado romance con Khan Yaman, le hizo un regalo secreto, una inversión para ayudarle a hacer realidad su sueño de abrir su propio gimnasio. Khan, profundamente agradecido pero impulsado por su orgullo e independencia, decidió no aceptar el regalo en su totalidad. Y así termina esta fascinante historia, llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo repleto de chismes jugosos, secretos revelados y análisis perspicaces.
Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme, a escuchar mis historias y a alimentar mi ego. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, expandiéndose y ofreciéndoles contenido de calidad y chisme, mucho chisme. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el regalo de Demet? ¿Creen que Can hizo bien en no aceptarlo? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a estar juntos y nos regalaran otra telenovela en la vida real? Quiero saber sus opiniones, sus teorías conspirativas y sus fantasías románticas. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un buen me gusta a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son tan adictos al chisme como nosotros, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que seguiré investigando, descubriendo secretos y contándoles todo lo que sé y lo que me invento. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.